Muy buenas tardes. Este es su programa Derribando Gigantes, conducido por su amigo y hermano Jonathan Ontiveros. Para más información, peticiones o estudios bíblicos, puede llamarlo al teléfono 903-253-4819, 903-253-4819, o bien a Derribando Gigantes, P.O. Box número 32, Montalva, Texas, 75853. Derribando Gigantes, P.O. Box número 32, Montalva, Texas, 75853. Recuerde, este programa se transmite en vivo y en directo cada sábado de 6 a 7 de la tarde. También puede visitarnos en la Iglesia Adventista de Jacksonville los viernes a las 7 p.m. y los sábados, dos servicios, 9:45 de la mañana y 4:30 de la tarde. Este es su programa Derribando Gigantes, vamos hacia la meta. Derribando gigantes, en el nombre del Señor. No hay gigante más grande en el universo. No hay gigante más grande que el Señor Jesús. Que el Señor Jesús. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, hoy. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Hoy es el día de tu salvación, es hoy, sin vacilar ruega en oración, Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie deja que te limpie ¿Qué tal, mis queridos hermanos y amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al programa Derribando Gigantes. En esta noche traemos un tema muy interesante, pero no queremos empezar sin antes pues mandar saludos a todos y cada uno de nuestros hermanos y amigos que nos están escuchando. Y pues en esta noche traemos un tema, hoy que es 26 de agosto, nos tocó ir a predicar a la ciudad de Tyler, Texas. Y por eso estamos poniendo este tema grabado, pero es el que sigue de la semana anterior. Así es que hoy estamos con el número 4, el tema número 4, y se titula Cristo el Divino Matemático. Así es que, mis queridos hermanos y amigos, esperando que nuestro Dios esté derramando bendiciones sobre cada uno de ustedes, por supuesto. Saludos para nuestros queridos hermanos y amigos que están en las prisiones.
Y pues para todos ustedes que están escuchando a través de la radio, hemos tenido algunos problemas con el internet. No sé si se podrá estar escuchando en esta noche en el internet, pero vamos a tratar de solucionarlo. Ya les hemos dicho a los directores de la radio que chequen eso porque la última semana no se escuchó. Entre la semana estuve yo tratando de ver y escuchar, por supuesto, a ver si se escuchaba algo en internet, y todavía está con ese mismo problema de que no se puede escuchar. Pero bueno, vamos a empezar, y no quisiera empezar, mis queridos hermanos y amigos, sin antes pues hacer una oración, ponernos en las manos de nuestro Dios y esperando que sea de bendición para todos ustedes, y esperando que, por supuesto, pues compartan con sus familiares, amigos. Este programa se va a poner después, el día sábado, tal vez en la noche, o domingo. Lo vamos a poner a través de YouTube, y esperando que ustedes también pues puedan compartir con sus familiares y amigos. Así es que vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar, y pues acompáñenos a hacer esta pequeña oración. Padre nuestro, que tu morada está en las alturas de los cielos, te agradecemos infinitamente, oh Padre, por todas tus bendiciones. Te agradecemos, oh Padre, porque a través de esta radio, a través del internet, oh Padre, a través, por supuesto, de Facebook, te agradecemos porque tú nos das la oportunidad de compartir tu palabra, de predicar tu mensaje, oh Padre. Te pedimos especialmente por aquellos hermanos y amigos que están tal vez delicados de salud, por aquellos que están sin trabajo, por aquellos que están pasando problemas. Sé con ellos, oh Padre, en todo momento. Bendícelos, oh Padre, y ayúdanos a nosotros también, que las palabras que salgan de nosotros sean de vida eterna, y por supuesto que las palabras que salgan de nosotros no sean nuestras, sino solamente de tu Santo Espíritu. Te pedimos por él, oh Padre, para que toque nuestra mente y toque nuestro corazón. Te pedimos una bendición especial por nuestros hermanos y amigos que están en las prisiones, y también por aquellos que estarán escuchando el programa después, oh Padre, o ya sea por YouTube o por otra red social, para que ellos también puedan ser bendecidos con tu palabra. Todo esto te lo pedimos no porque tengamos méritos, sino por la sangre preciosa de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, traemos un tema muy interesante, el cual es el número 4 y se titula Cristo, el Divino Matemático. Y pues este estudio pone de relieve a Jesucristo como el gran matemático, y por supuesto aduce aún más pruebas en favor de la sabiduría y el conocimiento perfectos de Dios y su amor y cuidado por cada uno de nosotros. Las matemáticas, la ciencia más exacta conocida por la humanidad, es la herramienta que usaremos para, por supuesto, explorar una de las profecías más profundas de toda la Biblia. Estableceremos por medio de pruebas matemáticas que Jesús es el Mesías, el ungido de Dios, el Santo de Israel, el Salvador del mundo, por supuesto. Dichas pruebas tienen como base la profecía bíblica y los eventos relacionados con el servicio del santuario. ¿Sería alguien capaz de pronosticar con exactitud los eventos que van a suceder en el mundo de aquí a un año, o a una semana, o aún el día de mañana? Sin embargo, el libro de Dios predijo con certeza, casi con unos 500 años por adelantado, el año exacto en que Jesucristo comenzaría la purificación del santuario celestial previo a su segunda venida, cuando reunirá a su pueblo para llevarlos a las mansiones celestiales. Comenzaremos con el capítulo 8 del libro de Daniel. Para eso, mi querido hermano y amigo, quiero que usted busque en su Biblia, si es que no la tiene en la mano, y si la tiene, pues busque el libro de Daniel, capítulo 8. En este capítulo, Dios le da una visión a Daniel de lo que iba a suceder en un tiempo del futuro. Leeremos el relato del propio Daniel, quien nos dice que un ángel fue enviado para hacerle entender el detalle de la visión. Y aquí un trozo de la sorprendente predicción del mensaje celestial. Daniel 8:14. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Recordemos, mis queridos hermanos y amigos, que estamos estudiando el santuario y que en el santuario tenemos el plan de salvación para todos nosotros. Hemos visto cómo Cristo Jesús es el camino, el que nos lleva a la salvación, cómo Cristo Jesús es el Cordero, el que por medio de él fuimos todos salvos. Y por supuesto hemos visto que Cristo Jesús también es el sacerdote o el sumo sacerdote, y que por medio de su ministerio allá en el cielo, porque vimos que hay un santuario celestial también, hemos visto que por medio de estos tres temas anteriores,
cómo es que Cristo Jesús intercede, hace salvación para cada uno de nosotros. Así es que en este momento, en esta noche, podemos ver que el santuario sería purificado, y vamos más adelante a tocar ese tema también. Vamos a ver cómo es que a través de esa purificación del santuario, qué significaba, qué se hacía y cada cuánto se hacía. Pero en esta noche no vamos a tocar ese tema, sino que lo vamos a hacer más adelante. Nótese que Dios le ordenó a Gabriel, el ángel de más elevado rango en el cielo, que instruyera a Daniel. Fijémonos bien cuidadosamente en el versículo 16. Ya leímos el 14, donde dice: y él dijo, hasta 1300 tardes y mañanas, luego 2000, el santuario será purificado. Pero fíjense lo que dice el versículo 16. Gabriel enseña a la visión. Cuando Gabriel comenzó a abrirle el entendimiento a Daniel, concerniente por supuesto a los grandes eventos venideros, el profeta quedó tan fuertemente impresionado que se desmayó. El ángel lo dejó hasta que se recuperó. Ya recuperado, pidió en oración, Daniel, que su instructor retomara y terminara su obra de interpretación, por supuesto. Daniel declara, por ejemplo, en Daniel 9, 21 y 22, aún estaba hablando en oración, ya es cuando Daniel está orando para que regresara el ángel o para que continuara con la revelación, cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo. De modo que el ángel Gabriel regresó para reanudar la explicación que fue interrumpida cuando, por supuesto, Daniel se desmayó. Luego, el ángel comenzó a explicarle el significado de la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Dicha explicación, mi querido hermano y amigo angelical, comienza con Daniel 9:24. Si no lo tienes todavía, te invito a que lo busques. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para atraer la justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Notemos bien las primeras dos palabras, 70 semanas. Esta, por supuesto, es una medida de tiempo. Gabriel empieza declarando, 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Cuando esta profecía fue dada, el pueblo judío todavía era el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, esta primera parte tiene que ver especialmente con la nación judía, porque el ángel dijo, están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, sobre Jerusalén. La palabra, algo interesante en esto, la palabra determinadas significa cortadas en el hebreo original. En otras palabras, las 70 semanas son un segmento o parte de las 2300 tardes y mañanas que según Gabriel habían sido determinadas sobre los judíos. Ahora, estamos listos para hacer frente a nuestro primer problema de aritmética. Al total de los 2300 días tenemos que restarle 70 semanas. Sin embargo, para poder restarle semanas a los días tenemos primero que convertir las semanas en días. Recordemos que una semana consta de 7 días, de modo que al analizar el primer problema es preciso tomar el número de semanas que suma a 7 y multiplicarlo por 7, lo cual nos da un total de 490 días. 70 por 7 nos da 490. Luego le restamos esos 490 días a los 2300 días, lo cual nos deja la suma de 1810 días. Entonces, es un problema un problema aritmético muy sencillo. Tenemos una profecía de 2300 días, pero de esas profecías de los 2300 tardes y mañanas, una sección de 70 semanas están determinadas para el pueblo judío. Se ve ya que los 2300 días estaban divididos en dos porciones, por supuesto. La primera de 490 días, que es el tiempo que fue determinado sobre los judíos. La segunda de 1810 días es el tiempo que corresponde, por supuesto, a los gentiles. Y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Esto nos facilitará, por supuesto, el descubrimiento de la fecha en que el santuario celestial había de ser purificado.
Antes de proseguir, por supuesto, con estos cálculos, es menester que recordemos que en tiempos proféticos un día representa a un año. Lo dijo Dios al profeta Ezequiel. Cuando nosotros vamos a Ezequiel, capítulo 4 y versículo 6, encontramos la siguiente declaración: día por año te he dado. Según esta regla, los 2300 días equivalen a 2300 años literales. De modo que la primera porción de 490 años es para los judíos, o era para los judíos, y los 1800 años restantes son para los gentiles. El término de este período profético, por supuesto de tiempo, nos lleva al mismo año en que el Señor purificaría el santuario celestial. Qué interesante, ¿verdad? Para seguir adelante con nuestro proyecto de calcular el tiempo, necesitamos establecer una fecha de partida. Los 2300 años no tienen mucho significado, por supuesto, a menos que sepamos el año de comienzo de la profecía. Por ejemplo, yo puedo decir que Martín Lutero, el más destacado de los reformadores protestantes, vivió un total de 63 años, lo cual es un hecho histórico. Sin embargo, si yo digo que Lutero nació en 1683 y que vivió por espacio de 63 años, entonces se hace posible saber en qué año murió. Lo averiguaríamos sumando 63 más 1683, o sea, la fecha de su nacimiento. ¿Verdad que es sencillo? Sí, es una aritmética de lo más sencillo, mi querido hermano y amigo. El Señor sabía que íbamos a necesitar el dato adicional, de modo que nos dio la fecha de comienzo de esta profecía de los 2300 años. ¿Y dónde la encontramos? Usted podría decir, bueno, leamos que el ángel le enseñó a Daniel que las 70 semanas, o sea, el periodo de 490 años, había de comenzar al expedirse el decreto para la restauración y la reconstrucción de Jerusalén. Recordemos que Nabucodonosor había destruido esa ciudad, pero Dios declaró que llegaría el tiempo cuando sería reconstruida. Nos informamos de este decreto en Esdras 6:14. Para eso quiero que vayas y busques tu Biblia en Esdras capítulo 6 y versículo 14. Refiriéndose por supuesto al templo, dice: edificarán pues y terminarán la obra por orden del Dios de Israel y por mandato, fíjense muy bien, y esto es muy interesante y muy importante, por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esto nos indica que 3 reyes tomaron parte en la promulgación del decreto. Esdras recibió la autorización final para restaurar el templo en el año 457 a.C. de parte de Artajerjes I. Bueno, que en aquel entonces era el rey de Persia. ¿Podemos comprobar esto? Claro que sí, mi querido hermano y amigo. La evidencia la tenemos en una carta de Artajerjes. La escribió a Esdras, dándole la autorización. Y eso lo encontramos en el siguiente capítulo, capítulo 7, versículos del 12 al 28. Un pasaje que, por supuesto, usted, no lo vamos a leer ahorita, pero que usted debería de leer cuando tenga tiempo ahí en su casa. Esdras 7, del 12 al 28. Bueno, esto nos da el punto de partida, por supuesto. La fecha del decreto de Artajerjes fue el año 457 a.C. Por supuesto que se ha establecido sin lugar a dudas que el 7º año de Artajerjes comenzó en el año 458 a.C. y terminó en el otoño del 457. El decreto de Artajerjes citado en Esdras 7 entró en efecto después de la llegada del escriba Esdras a Palestina hacia fines de verano o a principios del otoño de ese mismo año. No hay por qué cuestionar esa fecha, por supuesto. En un libro, por supuesto en inglés, titulado The Chronology of Esdras 7, la cronología de Esdras 7, por los eruditos arqueólogos Siegfried H. Horn y Lynn H. Wood, que fue publicado en 1953 por la Review and Herald Publishing Association. Dios nos ha dicho, mi querido hermano y amigo, que debemos empezar a contar los primeros 490 años de esta profecía desde la fecha en que fue expedido el decreto para la reconstrucción de Jerusalén en el otoño del año 457 a.C. Entonces, preparémonos ahora para algo sorprendente y emocionante.
esta profecía, mi querido hermano y amigo, dado a Daniel unos 500 años antes del nacimiento de Cristo, en efecto, predijo la fecha en que el Mesías comenzaría su ministerio. Examinemos con cuidado las siguientes palabras que se encuentran en Daniel 9:25. Y es muy importante que usted vaya al libro, busque el capítulo 9 y el versículo 25 de Daniel. Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Ahora estamos preparados para hacer más cálculos matemáticos, por supuesto. Ya conocemos la fecha entonces. A ver, entonces son 7 semanas más 62 semanas nos da 69 semanas. Por 7, que es la cantidad de días que tiene una semana, nos da 483 días o años. A esos 483 le restamos 457, nos da 26. Pero le vamos a añadir un año. ¿Sabe por qué? Porque unos 8 o 9 meses en vista de que el decreto fue promulgado en el otoño de ese año. Eso nos da año 27 después de Cristo, o sea, la fecha en que Cristo inició su ministerio terrenal. Entonces, sumemos las 7 semanas, las 62 semanas, esto nos da un total de 69 semanas. Y no olvidemos que proféticamente un día representa a un año, de modo que hay que multiplicarlo 69 por 7, los días que tiene una semana. Lo cual, por supuesto, rinde un total de 483 días, años. Esto nos lleva a la fecha precisa en que el Mesías comenzó su misión. Bueno, vamos simplemente a restarle los 457, o sea, la fecha del decreto de Artajerjes, a 483, que fue el total de los años indicados, lo cual nos da un total de 26 años. Pero por supuesto, debido a que no hay un punto de partida del 0 al 1 y en vista de que el decreto fue promulgado hacia los fines de año, hay que añadirle un año completo, lo cual nos lleva por supuesto al año 27 después de Cristo, la fecha exacta en que Cristo comenzó su ministerio terrenal. ¿No es maravilloso esto, mis queridos hermanos? Ahora, examinemos unos cuantos puntos más de esta extraordinaria profecía. ¿Cuál fue el evento sobresaliente del año 27 después de Cristo? Bueno, las Sagradas Escrituras relatan que una multitud se reunió a las orillas del río Jordán. Juan estaba bautizando y Jesús acudió a él solicitando ser bautizado también. Al ver a Jesús, Juan inmediatamente se dio cuenta de que estaba en presencia de un ser santo y quiso eludir por supuesto su pedido diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Jesús miró a Juan por supuesto y le respondió: permíteme ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Esto lo encontramos por supuesto en Mateo 14:15. Luego Juan, bajo la inspiración de Dios, proclamó a todos los que estaban reunidos en la ribera del río de que Jesús era el Salvador de la humanidad. Él declaró en Juan 1:29: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después, Juan condujo a Jesús al agua y lo bautizó por inmersión. Cuando salió Jesús del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y se oyó la voz del Padre que desde el cielo declarando que Jesús era su Hijo amado. En Lucas 3:22 encontramos la siguiente declaración: el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Después de esta unción de lo alto y de unos 40 días de tentación en el desierto, Jesús empezó su ministerio en el otoño del año 27 después de Cristo, en el tiempo preciso que había sido profetizado. El mismo Jesús, mi querido hermano y amigo, estaba consciente de esta profecía de tiempo porque empezó a predicar diciendo: el tiempo se ha cumplido. Esto lo encontramos por supuesto en Marcos 1:15. ¿Cuál fue la profecía que se cumplió? Por supuesto, la de los 480 años
83 años, de Daniel 9:25. La palabra "el tiempo se ha cumplido" nos indica, por supuesto, mi querido hermano y amigo, que Jesús estaba enterado de la profecía de Daniel. ¿Y por qué no? Fue él mismo quien, por intermedio del ángel Gabriel, había instruido a Daniel. Él había profetizado que 69 semanas después de haber sido expedido el decreto, el Mesías aparecería en la tierra para comenzar su ministerio. Y ese es un hecho que cuando las 69 semanas se cumplieron, Jesús, el Mesías, se manifestó a la hora indicada y de inmediato empezó a predicar que el tiempo se había cumplido. Amigos y hermanos, ¿habrá alguien en el mundo capaz de predecir lo que va a suceder de aquí a un año? Yo no puedo ni siquiera anunciar lo que va a ocurrir mañana mismo, pero hay un libro, la Palabra de Dios, que predijo lo que iba a suceder centenares de años después. La Biblia es verdaderamente un libro de origen divino, mi querido hermano y amigo, porque predijo el año exacto en que Cristo se manifestaría para comenzar su ministerio en el año 27 después de Cristo. O sea, la fecha del 27 después de Cristo nos acerca más al fin de las 69 semanas. ¿Cuántas semanas faltan? ¿Cuántas semanas habíamos dicho que estaban determinadas para el pueblo judío? Según Daniel 9:25 dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. O sea, sí, mi querido hermano y amigo, falta solamente una semana. Y fue una semana de verdad extraordinaria. Leemos, por ejemplo, en el versículo 27 de Daniel 9. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora, si dividimos una semana por la mitad, ¿cuántos días se nos indica en el punto medio? Bueno, la mitad de 7 son 3 días y medio. Recordemos que, de acuerdo al tiempo profético, 3 días y medio equivalen ¿a cuánto? 3 años y medio, por supuesto. Lo que indica la Biblia aquí es que a la mitad de la última de las 70 semanas se le quitaría la vida al Mesías. En la versión Nácar Colunga de la Biblia, Daniel 9:26 dice de la siguiente manera: será muerto un ungido sin que tenga culpa. ¿Se dan cuenta del profundo amor de Dios expresado en estas palabras, mi querido hermano y amigo? Ciertamente, el Hijo de Dios no se mereció la muerte, como tampoco lo merecía el cordero ofrecido en el holocausto por el pecador en el santuario terrenal. Cristo no era culpable de ningún pecado. Aún el gobernador romano que lo sentenció a muerte dijo: yo no hallo en él ningún delito. Y tristemente, de todos modos, fue muerto, fue sacrificado, aunque no tenía culpa alguna. Tristemente, así sucedió. Amigos míos, hermanos, el ungido gustó la muerte por cada uno de nosotros, por ti y por mí, según lo dice Isaías 53:5. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. El ángel Gabriel le dijo a Daniel: a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Recordemos, mis queridos hermanos y amigos, que el pueblo judío, el pueblo israelita, hacía sacrificios por el pecado, antes de que viniera, por supuesto, Cristo Jesús. Ellos sacrificaban un cordero en simbolización o en una forma de que ellos decían: yo creo por fe de que vendrá el verdadero cordero y va a morir por mis pecados. ¿De qué manera? Bueno, al ofrecerse a sí mismo como el supremo sacrificio sobre la cruz, el sistema de sacrificio del santuario caducó, porque Jesús, el gran Cordero de Dios, se convirtió en la ofrenda y a manera de sustituto murió la muerte que el pecador merecía. Todavía nos quedan otros cálculos que hacer, mi querido hermano y amigo. Hemos confirmado que el año 27 después de Cristo, pero ¿sabe qué? La profecía le añade unos 30 años y medio más a esta fecha. De modo que ahora tenemos que un total de 30 años y medio, lo cual nos lleva a la fecha exacta en que fue sacrificado el Hijo de Dios. ¿No es esto maravilloso? Sí, mi querido hermano y amigo. Fue el año 31 después de Cristo.
que Jesús pronunció estas palabras inolvidables mientras Él pendía de la cruz: consumado es. Tenemos, por la profecía y por los cálculos que hemos hecho, y que Dios nos ha dejado todos los detalles, todas las pistas en su palabra, que en el año 457 fue el decreto de Artajerjes I para la reconstrucción del templo de Jerusalén. A esos 457 le estamos agregando los 483 años que estaban determinados para el pueblo de Israel. Nos llevó al año 27, que fue cuando llegaría el Mesías príncipe. Pero faltaba una semana, si recordemos, ¿sí? Recordamos que faltaba una semana y que a la mitad de esa semana el Mesías príncipe sería muerto. Entonces, nos damos cuenta que 27 más 3 y medio nos da 30 y medio. Pero, por supuesto, como fue en otoño, estamos recordando que ya fue para finalizar el año, se completa el año. Fue en el año 31 cuando Cristo Jesús murió. Pero ahí no acababa la profecía. Faltaba la otra media semana para los 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo de Israel. Bueno, ¿qué aconteció en el santuario terrenal en el año 31 después de Cristo? Yo creo que muchos hemos leído este texto. El velo que dividía al lugar santo del lugar santísimo misteriosamente se rasgó en dos de arriba hacia abajo, indicando que los sacrificios terrenales ya no tenían ningún significado. Se había llevado a cabo el sacrificio del Cordero de Dios. Dice Marcos 15:37, pero Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Por espacio de unos 1500 años, los judíos, mi querido hermano y amigo, habían ofrecido un cordero durante la fiesta de la Pascua. Si ellos hubieran estudiado la maravillosa profecía de los 2300 años a la luz del servicio típico del santuario, hubiesen sabido cuándo aparecería el Mesías, como también el mes, el día y la hora en que Cristo sería crucificado. Según las leyes de los judíos, el cordero pascual era sacrificado exactamente a las 3 de la tarde. Es admirable que más de 500 años antes de ocurrir, su muerte había sido profetizada en detalle. Y es admirable también, mi querido hermano y amigo, cómo tristemente, por no poner atención, por no estudiar la palabra de Dios, el pueblo no aceptó a Cristo Jesús. Los dirigentes tampoco aceptaron a Cristo Jesús y lo llevaron a la muerte. Este sorprendente hecho histórico corrobora la veracidad de la palabra de Dios, porque estableció mediante cálculos matemáticos que Jesús es el Cordero de Dios y el Salvador de la humanidad. Nótese la fecha del 31 después de Cristo, que fue en la primavera. Ahora, si le sumamos los 3 años y medio restantes a esta fecha, y nosotros vamos a ver que el total indicado es el otoño del año 34 después de Cristo. ¿Qué fue lo que ocurrió en esa fecha específica, el 34 después de Cristo? Ya Cristo Jesús ya había resucitado y ya se había ido al cielo. 3 años y medio después, el 34 después de Cristo, este es el año en que Esteban, el primer mártir cristiano, murió apedreado en manos de los judíos durante la persecución contra los seguidores de Cristo. Fue entonces, mi querido hermano y amigo, que la recién fundada iglesia cristiana salió de Jerusalén para difundir el evangelio entre los gentiles por todas las naciones de la tierra. Hasta aquí, mi querido hermano y amigo, nuestro estudio ha abarcado los primeros 490 años de la profecía de los 2300 años, inclusive el año cuando el evangelio fue llevado a los gentiles. Ahora pasaremos al segundo segmento que de esta profecía de tiempo. El periodo de los 1810 días o años. ¿Qué era lo que iba a ocurrir a fines de esta parte de dicha profecía? Según Daniel 8:14 dice, hasta 2300 tardes y mañanas y el santuario será purificado. Bueno, si sumamos el año 34 a los 1810 años, caemos en el año 1844,
Según la profecía, la purificación del santuario comenzaría en esa fecha. Qué interesante, ¿no, mi querido hermano y amigo? Y vamos a ver en el siguiente estudio qué fue lo que sucedió en 1844. Ahora estamos listos para considerar lo que se había llevado a cabo en el santuario celestial en el otoño de 1844. Descubriremos en el próximo estudio, por supuesto, que durante el proceso de purificación del santuario que comenzó entonces, es decir, el juicio investigador, cada uno de nosotros tendrá que rendir cuentas ante Dios y demostrar que la sangre de Cristo ha cubierto nuestros pecados. Este es el factor que determinará nuestro destino final. El presente estudio ha puesto de manifiesto que Cristo es el verdadero Cordero y que fue inmolado, conforme a la profecía, el mismo día en que se sacrificaba el Cordero Pascual. El ritual que acompañaba el sacrificio de la Pascua era un recordativo de la ocasión en que el pueblo de Israel fue libertado de la esclavitud egipcia, pero también prefiguraba una mayor liberación, la liberación de la esclavitud del pecado por medio del magno sacrificio de Jesús sobre la cruz. El apóstol Pablo se refiere a Cristo de esta manera. 1 Corintios 5:7. 1 Corintios capítulo 5 y versículo 7. Dice de la siguiente manera: nuestra Pascua, pongan mucha atención, nuestra Pascua que fue sacrificada por nosotros, o sea, hablando acerca de Cristo Jesús. Viene a mi mente el relato del ángel destructor que pasó por la tierra de Egipto para matar a los primogénitos tanto de los hombres como de las bestias. Todas las moradas en Israel fueron pasadas por alto, o del pueblo de Israel, mejor dicho, porque el padre de cada familia había degollado un cordero y rociado su sangre sobre el dintel y los dos postes de la puerta de la casa. Sin embargo, en todo hogar egipcio hubo muerte. Amados hermanos y amados amigos, pronto el ángel destructor de Dios volverá a recibir una orden, y esta vez será la de destruir a todos los pecadores en el mundo entero. Solo aquellos que estén cubiertos por la sangre de Cristo escaparán de la ira de Dios. Hoy es el día propicio para asegurarnos de que estamos cubiertos por la preciosa sangre de Cristo Jesús, que estamos cubiertos por la sangre del Cordero de Dios. No olvidemos la promesa contenida en Éxodo 12:13. Dice Éxodo 12:13: veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros. Así que, mi querido hermano y amigo, valiéndonos de una metodología numérica, hemos establecido, fuera de toda duda, que Jesús es el Cordero de Dios. Pero además, hemos aprendido algo aún más importante, que en el año 1844, Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, entró en el lugar santísimo del santuario celestial para realizar su obra de juzgar todo caso individual y para purificar el santuario. Esta obra de purificación lo hace el mismo Cristo, quien, en virtud de su propia sangre, borra los pecados perdonados de sus redimidos, los pecados que habían sido registrados en los libros de los cielos. Sí, mi querido hermano y amigo, mediante la justicia de Cristo hemos preparado nuestras vidas arrepintiéndonos, confesando nuestros pecados y entregándonos sin reservas a Él. Seremos considerados justos ante el tribunal divino y la expiación final se efectuará en nuestro favor. Quiera Dios, mi querido hermano y amigo, que en esta noche tú puedas entregarte a Cristo Jesús. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día, mi querido hermano y amigo, en que tú, tu esposa o tu esposo, tus hijos, toda tu familia puede ser salva. Hoy es el día en que tú tienes que tomar la decisión más importante de toda tu vida. Y esta decisión te llevará a una vida eterna, sin dolor, sin lágrimas, sin enfermedades, viviendo por siempre con Cristo Jesús. ¿No quisieras tú esto para tus hijos? ¿No quisieras eso tú para tu familia? En estos momentos en los que mucha gente está sufriendo por el huracán que acaba de azotar aquí en Texas, y que tal vez muchos de ellos no se entregaron a Cristo Jesús, tal vez muchos de ellos murieron sin Cristo, y tal vez
O bueno, no tal vez, porque dice la palabra que el que muera en Cristo resucitará primero. Los que murieron sin Cristo van a resucitar hasta la segunda resurrección y van a ser muertos, van a ser aniquilados finalmente. Yo no quiero que eso te suceda a ti, mi querido hermano y amigo. Yo no creo que tú tampoco quieras que eso te suceda a ti. Así que haz una decisión hoy. Decídete por Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana por este mismo canal, por esta misma radio y a la misma hora. Que el Señor te bendiga. Hasta pronto. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permaneceré esperando ver nueva luz que venga de él. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el Rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Cuando aparecerá mi Rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos Él vendrá. Los que duermen se levantarán y en el aire estarán, cuando aparecerá mi Rey. Trompetas mil con él. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Vi un rayo de tu gloria
estar mi mente puesto en un más allá, en un día sin Y este fue su programa Derribando Gigantes. Lo esperamos cada sábado de 6 a 7 de la tarde por esta misma estación. No lo olvide. Que Dios lo bendiga y nos vemos la próxima semana en su programa Derribando Gigantes. Que el Señor Jesús